Estamos a meses que un robot te reciba como médico clínico en un hospital. ¿A qué hora cierra Rapa Nui? Buenas noches. No pasó lo del robot médico todavía, ¿eh? Todavía no pasó, estábamos esperándolo. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Veníamos Bien. Estamos obviamente en vivo a través de la pantalla de El Veo, donde si no, para hacerte compañía, como lo hacemos habitualmente todos los jueves. La verdad que esta semana pasaron un montón de cosas, hay un montón de temas importantes para hablar en la provincia, tema seguridad y reuniones en Buenos Aires, podemos hablar del presupuesto importante, una de las causas que venimos hablando y que tiene que ver con el juego clandestino tiene algunas novedades también, pero más de una vez hemos hablado de ponerle cara a algunos señores en la provincia de Santa Fe y de contarte el trasfondo que se da en muchas situaciones que a lo mejor pasan desapercibidas. Yo sé que a lo mejor no es el quilombo que tenés en este momento, económico, del bolsillo, estás preocupado por seguridad, estás preocupado por otras cosas, pero créeme que esto tiene mucho que ver. Esto tiene mucho que ver con la vida cotidiana de todos los santafesinos. Y así como hemos hablado muchas veces, y hace más de un año que venimos hablando del senador Traferri, por ejemplo, en su momento, y le empezamos a poner cara, y te empezamos a mostrar la foto, y te hemos mostrado la foto de quiénes eran sus aliados en la justicia, y hemos hablado mucho de ellos, y hoy, afortunadamente, es más conocido, el senador por el departamento de San Lorenzo. Volvemos a hacer esto, digo volvemos porque ya lo hemos hecho en algún otro momento. Y prácticamente va a ser un programa especial. Quiero que le prestes atención, porque vamos a hablar de un pliego que se envió a la legislatura de la provincia de Santa Fe por parte del gobierno de la provincia para ocupar el cargo de vocal del Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas de la provincia es básicamente el que controla, como le dice su nombre, las cuentas de los ejecutivos. Es el tribunal que tiene la potestad de observar algún gasto mal hecho, de corregir algunas cuestiones, de pedir que justifiquen o inclusive hasta inclusive de poder denunciar determinadas cuestiones. O sea, es un cargo fundamental, es un cargo muy importante, no solamente para la institucionalidad democrática, etcétera, sino para la transparencia, para saber cómo efectivamente se gastan, para que los gastos que tiene un ejecutivo pasen por manos de personas que lo controlan. Y para eso es votado por la legislatura, donde se supone está la representatividad de gran parte de los partidos políticos. Hay un señor que es integrante del Tribunal de Cuentas hace muchos años, es presidente del Tribunal de Cuentas, y el gobernador volvió a mandar su pliego a la legislatura para ser aprobado. Otra vez, como ha pasado por muchos gobiernos, muchos gobiernos lo han propuesto. Bueno, en realidad lo propuso el gobierno de Antonio Bonfatti, en adelante siempre estuvo en el Tribunal de Cuentas. Y hablamos de este señor, es el protegido, se llama Oscar Biagioni, contador público nacional. Oscar Biagioni, que es una de esas figuras trascendentales dentro de la política, pero muy poco conocidas públicamente. Bueno, tomó trascendencia en los últimos años por algunas cuestiones que ahora te vamos a comentar y vamos a detallar, inclusive con invitados el día de hoy. Oscar Biagioni, presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia de Santa Fe, es quien propone otra vez el Ejecutivo para quedarse en ese lugar, para seguir en ese lugar, y lo pone a disposición de los legisladores, para que voten a favor o en contra. Y hay una trampita en el medio que también te la vamos a comentar en un rato. Lo mismo pasa con la selección de jueces, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe. Oscar Biagioni tiene una actividad política desde el año 74. Es uno de esos hombres que trasciende los partidos políticos. Él se denomina peronista, pero en realidad es un hombre que trasciende los partidos políticos. Ingresó al Estado en la gestión de Carlos Silvestre Begnis, en el año 1974. Llegó a desempeñarse en el Ministerio de Obras Públicas durante el periodo de la dictadura militar, entre otras actividades que tuvo en ese periodo de dictadura militar Oscar Biagioni. Después escaló varios puestos. En el 86 llegó a ser director general de despacho del Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Estamos hablando de la gobernación de Bernet. Andá prestando atención cómo viene dentro del Estado esta persona, gobierne quien gobierne. Desde el año 93 en adelante, Biagioni empieza a ocupar cargos realmente muy relevantes. Cumplió diferentes funciones en la Secretaría de Seguridad Pública, en el gobierno de Carlos Alberto Reutemann. Después, en el gobierno de Obey, estamos hablando del primer gobierno de ambos, también cumplió varias funciones. Y fue recién en el segundo gobierno de Obey, cuando Obey dijo, este señor lo saco de estas funciones. Y en el año 2007 vuelve a tener un cargo muy importante dentro del Ministerio de Seguridad que crea Hermes Wiener. Hermes Wiener crea el Ministerio de Seguridad porque antes estaba bajo la órbita del Ministerio de Gobierno, Seguridad, Justicia.
crea el Ministerio de Seguridad y allí Biagioni vuelve a tener un cargo provincial importante. Es designado subsecretario de Coordinación Técnica Administrativa de Seguridad, del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Básicamente, y en castellano, era Oscar Biagioni la persona que administraba los fondos de la policía y del servicio penitenciario en la provincia de Santa Fe. Continuó siéndolo durante Antonio Bonfatti, la gestión de Bonfatti, pero aparece Leandro Corti, que fue ministro de Seguridad de Antonio Bonfatti. Dijo, este señor acá no. Y lo corren del Ministerio de Seguridad. Ahí empieza a ser vocal del Tribunal de Cuentas de la provincia de Santa Fe, presidente del Tribunal de Cuentas, y empieza a auditar las cuentas de los ejecutivos, del Ejecutivo en este caso, a partir de la gestión de Antonio Bonfatti. Quizá recordás este mural, por ejemplo, que está en la costanera de la provincia de Santa Fe. Este mural que está en la costanera de la provincia de Santa Fe se pinta a raíz... Es Pato, quien ves ahí, Pato Gómez. Es un muchacho que fue atropellado en su moto por Gino Biagioni, el hijo de Oscar Biagioni. Y que, bueno, atravesó hasta el día de hoy, está sin poder moverse, Pato, en un tratamiento que está recibiendo en la ciudad de Rosario. Y ahí, junto con un grupo de colegas, empezamos a ver qué había pasado en este hecho, porque Gino Biagioni se da la fuga, aparece tiempo después, no le secuestran el auto y encontramos una serie de irregularidades que no podíamos entender cómo la fiscal de ese momento no había, por ejemplo, secuestrado un auto donde una persona se estaba debatiendo entre la vida y la muerte. Había cosas raras. Y ahí enteramos que era, claro, era el hijo del presidente del Tribunal de Cuentas. Pero no solamente, y no quedó ahí la cuestión, porque investigando junto con un grupo de colegas, descubrimos una historia de hacía 30 años, del año 1986. Y la publicamos en 2016. Llevaba el nombre de En el nombre del padre, se llamaba, una nota que habíamos hecho en el sitio Edición Límite. Y contamos la historia de Juan Luis Segura. Juan Luis Segura, un hombre que el 5 de noviembre de 1986 fue atropellado en Aristóbulo del Valle y Gorriti. Iba en su bicicleta y fue atropellado por una moto de alta cilindrada, 750 centímetros cúbicos. Una moto que estaba corriendo picadas. Lo atropelló y lo mató a Juan Luis Segura. La persona que iba arriba de la moto era Oscar Biagioni, presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia de Santa Fe. En aquel momento Biagioni tenía 30 años. Ya tenía más de 10 años de recorrido en distintos estamentos del Estado. Y la polémica viene acá, con esto que te voy a contar. Bueno, acá fíjate vos cómo el sitio Zona Crítica se hace eco de esa investigación que habíamos hecho. Revelan que Oscar Biagioni mató a un motociclista hace 30 años y negoció impunidad y silencio. Una investigación del sitio web de Edición Límite reveló que el presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia de Santa Fe atropelló a un hombre, bueno, hace ya varios años, etcétera, etcétera. ¿Por qué decimos negoció impunidad y silencio? Porque pudimos entrevistar a los hijos de Juan Luis Segura. Y los hijos contaron la historia y tuvieron la valentía de sentarse frente a una cámara a contar la historia de su papá. Y contaron cómo a su madre, cuando hace la denuncia, porque el padre lo mata a una persona que iba corriendo picadas en moto, a su madre la arreglaron para que se quede en el molde, para que se quede callada con... Personas muy humildes, vivían en la costa del río Salado en ese momento. Su madre era empleada doméstica y la arreglaron con un puesto en el Ministerio de Economía de la provincia de Santa Fe y con una casa. Una casa que en realidad era un plan municipal de Fonavi. Salió sorteada, le dieron la casa, un puesto en el Ministerio de Trabajo como ordenanza y 3.000 pesos de ese momento. Y eso lo cuentan, y lo cuentan en una historia realmente muy cruda. Buscala en YouTube, está la entrevista donde, insisto, los hijos, la hija y el hijo de Marta Roldán, que fue la mujer que aceptó toda esa situación, cuentan toda esta historia. Cuando nosotros publicamos eso, obviamente ahí tenía ya el indicio de cómo una persona utilizaba el Estado, sus contactos en el Estado, para prácticamente asegurarse impunidad ante cualquier episodio. Yo tuve amenazas por esa publicación y tuve 2 patrulleros en la puerta de mi casa tocándome timbre un martes a las 2 de la mañana y una moto haciendo lo mismo el día siguiente, acelerándome en la puerta de mi casa a las 2 de la mañana. Y en aquel momento nos recibió quien era el ministro de Gobierno, Pablo Farías. Hicimos la denuncia, la Asociación de Prensa también lo comunicó. Bueno, nunca pasó nada, más allá de otras amenazas. Pero bueno, es el modus operandi que tiene Oscar Biagioni cuando algo no le gusta y se empieza a publicar y se empieza a ver.
Después ya en el Tribunal de Cuentas, Oscar Gayoni tuvo varios episodios, cuanto menos muy polémicos, distintos nombramientos, entre ellos su mujer. Y acá viene también algo que te vamos a contar en un rato, pero mira esto, ¿no? Para que lo veas. El presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia resuelve. Aféctese al ámbito de la Secretaría Privada, a la doctora María Alejandra Nieto, bueno, varios beneficios, cuestiones económicas, y lo firma su esposo, Oscar Marcos Gayoni. Como presidente del Tribunal de Cuentas se encargó de acomodar a su mujer políticamente, inclusive en desmedro de muchos otros trabajadores que venían hace años en el Tribunal de Cuentas y que concursaban y que estaban mucho más capacitados que su mujer. Después, al tiempo, Oscar Gayoni es denunciado por APOC, la Asociación de Personal de Organismos de Control. La denuncia era bastante fuerte. Esta publicación del Diario Litoral es bastante suave. Lo suele hacer el Diario Litoral cuando hay gente muy poderosa en el medio, los títulos son muy suavecitos. APOC Santa Fe reclama su voto en la paritaria del Tribunal de Cuentas. Muy light, no era un reclamo de un voto, estaban denunciando que el presidente del Tribunal de Cuentas hacía lo que se le cantaba en el Tribunal de Cuentas, adelante de todos y obviamente en desmedro de los laburantes. Eso estaban denunciando desde APOC. El 8 de octubre del 2020 te estoy contando parte del historial de una persona que audita las cuentas de la provincia y que lo vuelven a proponer para que siga en ese cargo. El 8 de octubre del 2020 fue denunciado otra vez Gayoni, junto a su mujer y a otros vocales integrantes del Tribunal de Cuentas de la provincia de Santa Fe, por... Léelo vos. Bueno, acá hay una captura. Léelo vos. Mirá lo que era la denuncia. En Comodoro Pi, Vamos a la que viene. Algunos detalles de por qué fue denunciado. Presunta comisión de los delitos de... Anota. Asociación ilícita, defraudación en perjuicio de la administración pública, violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, falsedad ideológica de instrumento público, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, violación de la ley de ética, y podemos ir un rato más. Denunciado en 2020, también, Oscar Gayoni. Puedo decir, bueno, casi bingo. También aparece Oscar Gayoni, te lo vamos a contar en detalles en un rato, en una famosa causa que se llama la causa del D4. Una causa que tiene a 2 jefes policiales presos, que van a ir a juicio ahora, que se pide 9 años de prisión. Estamos hablando de Rafael Grau, Omar Odriozola, entre otros, tantos efectivos. Otra parte fue a un juicio abreviado, pero ahora probablemente los ex jefes policiales afronten el juicio oral y público. ¿Qué hacían? Falsificaban certificados de reparación de patrulleros y se quedaban con la guita, básicamente, junto con talleres. Aparecía un patrullero que tenía que ser reparado, nunca era reparado ese patrullero y la guita con la factura que obviamente se presentaba. Bueno, estaba involucrado el jefe de la policía. El jefe de la policía estaba involucrado en todo eso. Y en parte de las escuchas del ex jefe de policía de la provincia de Santa Fe, Rafael Grau, aparece llamándolo por teléfono Oscar Gayoni, ya presidente del Tribunal de Cuentas, hace poco de esto. Y escuchá este dato, que ahora, insisto, lo vamos a profundizar. Cuando lo llama Rafael Grau, ya investigado, Gayoni lo llama en realidad a Rafael Grau desde un teléfono del Senado, y le dice, ¿viste? Porque gran parte de la causa avanzó porque algunos declararon, fueron testigos. Por ejemplo, un efectivo de la policía, no lo vamos a nombrar porque ya ha tenido problemas, pero ha declarado en la causa y fue un testigo clave en esa causa, que vio cómo se hacían todos estos movimientos. A Rafael Grau un día a la mañana lo llaman por teléfono, lo llama un señor de apellido Paulichenko, ya fallecido, secretario administrativo en la Cámara de Senadores. Aparecen varios capítulos que ya te los contamos de la causa de juego clandestino de los senadores de la provincia. Un hombre mano derecha de Armando Traferri, el senador Traferri. Lo llama por teléfono a Grau y le dice, ¿sabés quién es el buchón? Algo que estaba en el expediente y que era secreto, que supuestamente tenía que tener solamente los fiscales. Tal, le da el nombre. Este fue el que te mandó en cana, le dice a Rafael Grau. A la tarde lo llama este señor, Oscar Gayoni, y le dice, te llamo porque, viste, Pauli, que te pasó ese dato, se lo di yo al dato. O sea, Oscar Gayoni, Tribunal de Cuentas, con datos de los fiscales, en una causa, llama al ex jefe de policía, preso, vinculado a esta causa, y le dice, ¿quién lo buchoneó, entre comillas? Pero no solamente eso. Le dice textual, y están las grabaciones. Le habla del buche, el tipo que te dijo Pauli.
Bueno, a esos muchachos le dice Biagioni a Grau, hay que responderles con una chanchada superior. Textual, ¿eh? Tiene que volver el mismo sopapo. Y además que sepan de dónde viene la piña. Le recomienda al presidente del Tribunal de Cuentas al preso ex jefe de policía de la provincia. O casualidad, a los pocos días de esa situación, ¿sabés qué le pasó al testigo? Lo frenaron en la calle, lo molieron a trompadas, lo amenazaron a él y a su familia y le dijeron, ya sabés de dónde viene esto, cállate la boca. Testigo clave que tendría que haber estado, obviamente, en un sistema de protección de testigos que, bueno, lamentablemente no funciona. Él es Rafael Grau, es jefe de la policía de la provincia, probablemente sea condenado próximamente. Y te decía, Paulichenko, Biagioni, un hombre con vínculos con la policía por sus viejos trabajos en el ministerio o inclusive durante la dictadura militar, un hombre con vínculos con el peronismo, con otros sectores de la política y un hombre con estrechos vínculos con Armando Trasferri. Y esta es la foto clave, esta es la foto que dice mucho más. Acá lo vemos a Biagioni junto a Armando Trasferri. ¿Te acordás que te conté y te dije en un montón de oportunidades que en la mesa de negociación cuando Perotti es electo gobernador, este señor Trasferri pide 2 ministerios, justicia y seguridad? ¿Sabés a quién quería poner en seguridad? A Biagioni. Este iba a ser el ministro de seguridad de Trasferri, ¿eh? Este señor que te estamos contando todo esto, que hoy es integrante del Tribunal de Cuentas, presidente del Tribunal de Cuentas, y la legislatura tiene la posibilidad de impedir que se ocurra. Quería Trasferri que sea su ministro de seguridad. Y te lo contamos en su momento, que quería justicia y seguridad. Bueno, él era el encargado, supuestamente, según Trasferri, de ocupar ese cargo, el Ministerio de Seguridad. Como si todo esto fuera poco, Oscar Biagioni además tiene varias denuncias por violencia machista, por violencia misógina, por violencia laboral, por amenazas y por un montón de otras cuestiones. Hay 2 denunciantes al menos, hay más, pero hay 2 denunciantes que iniciaron, que no solamente tuvieron el valor para denunciarlo, sino que se comieron los aprietes y las amenazas típicas de Oscar Biagioni y que siguieron adelante. Y que hoy están viendo con la misma preocupación que estamos viendo todos, che, ¿otra vez este tipo puede ser presidente del Tribunal de Cuentas? ¿Con esa impunidad se maneja Oscar Biagioni? Ahí estamos viendo, por ejemplo, noticia de Página 12, controlador que terminó perdiendo el control. Oscar Biagioni fue denunciado por malos tratos, discriminación laboral por una empleada del tribunal. Un juez ordenó que cese el hostigamiento. Bien el juez, se la rejugó. Y además, bueno, el colectivo Ni Una Menos también se encargó de empezar a ponerle rostro a Oscar Biagioni en varias de las publicaciones, como esta que vas a ver ahora, que aparece en redes sociales y que ha aparecido bastante en este último tiempo. El controlador descontrolado. Biagioni es violento, Ni Una Menos Santa Fe. Pero vuelvo a esta foto. Para que le prestemos atención. Porque te venimos contando un montón de cosas en el último tiempo. Y muchas tienen que ver con esto. Oscar Biagioni, el protegido de toda la política. Muchos consideran que en realidad sabe muchas cosas de muchos. Entonces, a desgano inclusive, lo protegen o lo aguantan en su lugar. La legislatura de la provincia tiene este pliego. Si en 2 sesiones no lo rechaza, o sea, lo votan los diputados de manera negativa, o lo aprueba, y esta es la trampa más maravillosa que tiene esta provincia, queda aprobado de forma fixta. ¿Qué significa eso? Te lo voy a poner en castellano. Se hacen todos los dolobus, miran todos para otro lado para no quedar pegados, porque si lo votás a favor, quedás pegado a este señor, y queda aprobado de todas formas. Algo que tendría que cambiar en la provincia. Tendría que ser al revés. Si no lo votan, no tendría que quedar aprobado, no tendría que ser designado. Lo mismo pasa con jueces en la provincia de Santa Fe. Pero esto puede pasar. Hasta el momento, Fabián Palo Oliver, Mónica Peralta, Carlos Del Frade, son los 3 legisladores que yo me comuniqué para preguntar qué iban a votar y me dijeron los 3, vamos a votar no. Vamos a votar que no. Además tiene un proceso de impugnaciones. La mesa Ni Una Menos Santa Fe presentó a la comisión que estudia estos pliegos el pedido de impugnación. Pero además el pedido al gobernador para que retire el pliego. O el gobernador puede decir, no, bueno, discúlpenme, me llevo el pliego y no lo propone. Perotti tiene que retirar urgentemente el pliego de este hombre. Urgentemente tiene que retirar el pliego de
de este hombre. Y si no lo retira el gobernador, los diputados lo tienen que votar en contra. Porque si no, seguimos permitiendo todo este tipo de cosas que venimos charlando hace un montón de programas. ¿Viste cuando te empiezan a decir y te hablan que no, que la mafia de los monos, de los narcos? Bueno, a veces la mafia está dentro, ¿eh? A veces la mafia está dentro y la política se da vuelta y mira para otro lado. Por conveniencia en algunos casos, por desconocimiento en otros. Bueno, no lo sabemos. Oscar Biagioni. Oscar Biagioni, que aparece en escuchas, como te lo contaba antes, de la causa que investiga a los ex jefes de policía de la provincia, que va a ir a juicio. Y quien lo investigó y quien lo publicó fue Héctor Galeano, nuestro colega, conductor de Zona Crítica en esta casa y editor de Zona Crítica Online. Querido Héctor, ¿cómo andás? ¿Cómo va, Juani? ¿Qué tal? Buenas Muy noches bien. para todos. Sé que este horario en tu casa es prácticamente imposible. Es Vietnam. Claro, es Vietnam. Por eso te agradezco un montón que te tomes un par de minutos. A ver, contanos un poco, en resumen, ¿cómo aparece la figura de Oscar Biagioni vinculado a la causa que investigaba los arreglos truchos de los patrulleros? Como lo mencionaste, mientras esto que comenzó en el 2016 con una denuncia anónima al Ministerio de Seguridad y que luego el Ministerio de Seguridad se presentó ante la Fiscalía de turno para hacer una denuncia. Esto fue en abril del 2016. En ese entonces, imagínate, el Ministerio de Seguridad denunciante, la justicia empezando a trabajar sobre la prueba o los indicios mencionados en esa denuncia, los apuntados como responsables del ilícito, todo un combo en donde se activan las alarmas del poder, nombres propios, Rafael Grau, Omar Odriozola, referencia de las jefaturas policiales de los últimos años en la provincia de Santa Fe, una pata civil, digamos, un tallerista, Facundo Testi, que era el comodín, tenía el taller, donde supuestamente reparaba los vehículos, donde supuestamente le vendía los repuestos a la policía, ploteaba los móviles policiales y además era el encargado de los auxilios mecánicos en esta historia, que termina con un perjuicio al Estado, en donde son protagonistas Grau y Odriozola, de 2 millones de pesos. Bueno, en ese momento, estamos hablando de abril de 2016, esto empieza a caminar, ya con mucho color, aparece mucha prueba, primeros allanamientos, comprobación que la factura que decía arreglo, ponele de tal unidad, más chapa, más pintura, más rectificación, iban a la unidad que mencionaba la factura y la unidad estaba en el fondo del parque automotor, destruyéndose con el paso del tiempo. Bueno, ya para mayo había muchísima, y ahora llego al punto a tu pregunta, ya para mayo había mucha prueba, muchos indicios, y en ese contexto donde estaba muy complicado Rafael Grau, que era jefe de la policía de la provincia de Santa Fe, sucede lo que vos contabas, lo que narrábamos en Zona Crítica Online, en base a la documentación presentada el viernes pasado por los fiscales que acusaron a Grau y a Odriozola por defraudar al Estado. En mayo hay una comunicación primero de Ricardo Paulichenko, que falleció en diciembre del 2019, mano derecha del senador Trasferri en el recinto, digamos, era el que articulaba los porotos, contaba los porotos a favor o en contra del peronismo, y principalmente de Armando Trasferri, vinculado a Biagioni. Es el que vos mencionabas también, que aparece en las escuchas telefónicas de la investigación por el juego clandestino. Es que se reunía en una confitería de Boulevard con Leonardo Pelti, el zar del juego clandestino. Bueno, hay una comunicación primera de Paulichenko con Grau, en donde le da detalles del legajo. Un legajo que era secreto, o debía ser secreto. Ese mismo día, el 18 de mayo del 2016, luego le habla a Biagioni, como también contabas, y ahí le dice todo lo que vos mencionabas en base a la presentación de los fiscales. Ahí Biagioni le dice, Biagioni, presidente del Tribunal de Cuentas, en ese momento, le dice, me pongo a disposición para lo que necesites. Me pongo a disposición para lo que necesites. Le decía eso a una persona que estaba señalada por defraudar al Estado. ¿Está claro?
el que debía controlar y velar por los fondos públicos y evitar el desaguisado administrativo, le decía, me pongo a disposición tuya para salvarte el pellejo, en definitiva, eso es lo que quería plantear a un tipo que estaba acusado de defraudar al Estado, que era Rafael Grau. Y después dice esto que también se mencionaba, hay que devolver el sopapo, hay que devolver la chanchada, sabemos quién es el buche. En un momento Biagini le dice, sabemos que el buche es Juan Barrios, un policía que estaba a cargo del área de transporte de la policía provincial, y por ese área debían pasar todas las órdenes de reparación y todas las órdenes de pago. Claro, en un momento Barrios, cuando empieza a ser requerido por la justicia, dice, no, por acá no pasó nada. Acá no se reparó el vehículo número tanto, no se reparó el coche número tanto, no se compraron insumos para el móvil número tanto, no hubo tal auxilio mecánico como se dice acá. Claro, toda esta estructura lo esquivaba, lo puenteaba a Barrios, era una estructura que estaba articulada con los habilitados, los comisarios Leiva y Villanueva, con Rafael Grau y con Odriozola, y también con esta pata, digamos, civil que te comentaba. Ese que a quien señala Biagini de una manera gravísima y totalmente irresponsable, y que está grabada la comunicación, le dice, ese es el buche, ese es el buche. 2 días después de esa comunicación, y esto hay que aclarar, pero viste que dice el dicho, las brujas no existen, pero... que bueno, las hay, las hay. Claro, 2 días después, a Barrio lo interceptan en la calle, lo amenazan, lo golpean, le dicen además algo gravísimo, sabemos que tu mujer está embarazada y está sola. Por tal motivo, Barrios tuvo que plegarse mucho tiempo a la protección de testigos de la policía de Santa Fe, una cosa insólita también. Te debe proteger la policía que está subordinada al jefe investigado y que vos también estás subordinado al mismo jefe. Una cosa con mucho ruido ahí, ¿no? De mínima. Eso es lo que sucedió, Juani. En este contexto se da esa comunicación. ¿Y por qué toma estado público ahora? Primero porque están notificadas todas las partes. Está notificado Grau desde el viernes pasado, Odriozola y las defensas. Y obviamente los fiscales son los que elaboraron la acusación. Claro, los fiscales van elaborando muy detalladamente, cheque por cheque, factura por factura, corroborando en dónde hubo un fraude al Estado en cada caso, y al mismo tiempo dicen, bueno, pero acá también había otros elementos que hay que tener en cuenta. El mundo de relaciones de Grau y Odriozola. No eran dos personas que se cortaban solas, digamos, y que se mandaban. El mundo de relaciones era importante. De hecho, Facundo Testi, el tallerista que ya fue condenado en un juicio abreviado, tenía relaciones con Odriozola y con Grau, incluso por afuera de su relación con el ministerio para simular arreglos. Una situación insólita. Te agrego otro dato. Mara Grau, que es hija de Rafael Grau, es empleada legislativa. Ajá. Y me comentaban diputados actuales que es además integrante de la Comisión de Acuerdos. Ajá. Es decir, en realidad es empleada de la Comisión de Acuerdos, es esa comisión donde deben evaluarse los pliegos que luego son debatidos en la Asamblea. Es decir, fíjate hasta dónde hasta dónde llegan los brazos del pulpo, ¿no? Hacia todas las ramificaciones institucionales. Ahora, pregunta para saber tu opinión en esto. Viendo esta conversación puntual y en esta causa puntual, dejando de lado todo lo otro, que ya es sobrados motivos para observar como mínimo a Oscar Biagini como funcionario público. Viendo esto, digamos, se comunicaba con un tipo que defraudó al Estado, el hombre que tiene que controlar las cuentas del Estado. Volver a nombrarlo en Tribunal de Cuentas es prácticamente poner el logo a cuidar la gallina, digamos, ¿no? Es que vos sabés que hay veces que la opinión está de más. Cuando alguien te dice, contá conmigo, te voy a bancar en esta, y sos el presidente además, ¿no? Sos un vocal, pero sos, claro, sos el presidente que debe velar que el viático más chiquito, la compra de factura de una factura en la panadería, viaticada, no tiene que ser trucha. Ponele que es un extremo esto que te estoy planteando, pero bueno, el que tiene que velar porque el recurso público sea utilizado eficazmente, ilícitamente,
le está diciendo a otro, el primero que le está dando información fina sobre la causa que lo está investigando, tenía información fina sobre el legajo. Y segundo le dice, contá conmigo a alguien que, como se mencionaba acá, se estaba investigando por defraudar al Estado, porque esa plata que se pagó desde el Ministerio de Seguridad, desde la Policía de Santa Fe en realidad, por trabajos que no se hicieron, es un fraude, digamos, encima del vehículo, Clarísimo. que tenía que agregarle otra cuestión grave. Ese auto que debía ser reparado para brindarte seguridad a vos, a tus vecinos, a tu familia, a tus compañeros, encima que no se arreglaba para salir a la calle a patrullar, otros se quedaban con esa plata. Bueno, en ese momento, en esa circunstancia, existe esta comunicación Oscar Biagioni con Rafael Grau. Gracias, Héctor, querido. Un abrazo grande. Un abrazo para todos. Chau, chau. Héctor Galeano, vas a ver la nota completa en en Zona Crítica. Lo buscas en Zona Crítica online y vas a encontrar esta nota. Bueno, un pasado oscuro, utilizando el Estado para zafar de una situación, de un episodio que había tenido Biagioni en el año 86, escalando en distintos momentos con distintos gobiernos. Aparecen causas, en escuchas de causas vinculadas a esto que te acaba de contar Héctor Galeano. Y además, como si todo esto fuera poco, un tipo violento que amenaza a trabajadores del Tribunal de Cuentas y no queda solamente ahí. Vamos a hablar, y las tenemos ya acá hace rato, que están desde el inicio del programa con nosotros. Sabrina Piguín es abogada, es quien está patrocinando a dos de las denunciantes de Biagioni en el Tribunal de Cuentas. Y está también con nosotros Claudia Catalín, que es integrante del colectivo Ni Una Menos, Santa Fe. Bienvenidas, gracias por venir. Al contrario, gracias a usted. Y gracias por esperar también. No, por favor. Bueno, arranco, Sabrina, preguntándote en qué constan las denuncias de tu defendida y cómo fue el trámite legal hasta el momento. Bien, están en distintas instancias, ¿sí? Hay una que tiene ya una sentencia por cese de hostigamiento y ha pedido la reubicación de la Comisión de Servicios. Una de las denunciantes tiene sentencia y por eso planteamos en su momento también la oposición, pero hay otras denuncias yo represento a dos víctimas, pero cabe decir que hay más. En la ciudad de Rosario hay por lo menos dos víctimas más. ¿Mujeres? Que han denunciado y les han tomado exposiciones nada más, o sea, en ese carácter, lamentablemente, y que algunas también se han sumado a realizar las denuncias ante el Ministerio de Género de Nación, que es quien en definitiva está acompañando esta situación. Bueno, como te anticipaba, una ya tiene sentencia y son compañeras de trabajo que han sufrido el hostigamiento de esta persona, que está en el cargo más alto del Tribunal de Cuentas. ¿Qué hacía Biagioni? ¿Cómo se manejaba con ellos? De la manera más despótica que te puedas imaginar. O sea, en la sentencia lo plasma, incluso, o sea, la división del trabajo por el género, o sea, las tareas más simples se las asignó a las mujeres, las recluyó a un sector, les quitó tareas, las discriminó, todo a partir de poner en evidencia justamente una situación de un concurso en el que casualmente ese concurso lo gana la esposa de Biagioni. Exactamente. Y bueno, amenazando. ¿Y quienes competían en ese concurso eran hostigadas por el presidente del Tribunal de Cuentas? No necesariamente, sino que porque estas chicas tenían la máxima categoría en el Tribunal de Cuentas, la categoría 9, pero sí que fomentaron a que sus compañeros que todavía no habían ascendido, que participaran en ese concurso, y parecía que ese concurso ya estaba ganado, digamos. Por lo cual, como que pidió que se callaran, que no promovieran a que participaran en ese concurso. Ya te digo, casualmente lo gana
la esposa O de sea, le ellos. decía al resto que no participe en ese concurso, que después lo termina ganando la esposa. Lo gana la esposa, exacto. Y bueno, eso empieza ahí y empieza a recrudecerse cada vez más. Estas chicas realizan denuncias ante el INADI por discriminación. Ya te digo, las recluyeron a un lugar donde le dieron muebles que estaban rotos y que se tenían que adaptar con eso. Y así empezó el hostigamiento psicológico a través de él y del jefe inmediato, que era el doctor Cerricchio, que también está incluido en la sentencia de una de las víctimas. ¿Y qué más? Y hay una cuestión también que las obligan en una instancia a firmar una revisión de cuentas a estas dos fiscales que aparentemente estaban vinculados con la cuestión investigada en Comodoro Pi. Ajá. Estas chicas obviamente se niegan a firmar y bueno, ahí viene peor la exposición, la denostación profesional como mujeres y las exponen en actas del tribunal ante todos sus compañeros y obviamente el descrédito profesional, personal, Sí, psicológico. psicológico, bueno. Sin duda. ¿Recibieron amenazas? Sí. Después de denunciarlo, además recibieron amenazas. No, antes ya de las antes. denuncias, sí, típica denuncia, típica intimidación de yo sé quién sos vos, dónde vivís, conozco a tu familia, o sea... Sí, muy intimidante. Miedo. Además estás hablando del Generar presidente del miedo. Tribunal de Cuentas y a una trabajadora. El típico miedo de una persona que está formada en la dictadura, un dictador, ¿sí? Claudia Catalina, integrante del colectivo Ni Una Menos. Viste que yo te contaba, ¿no? Este pliego está en la legislatura. Yo invito al gobernador, si no se enteró, que vea este programa, los legisladores que vean este programa para ver a quién van a votar o a quién van a mirar para otro lado para que quede aprobado. ¿A quién van a permitir que quede aprobado nuevamente en el Tribunal de Cuentas? En la comisión que tiene este pliego pueden presentarse ciudadanos e instituciones a oponerse o por lo menos tratar de impugnar eso. Es lo que está haciendo el colectivo Ni Una Menos, entre otras organizaciones. Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Ustedes están intentando impugnar esto, digamos, están hablando con los legisladores para decirle, miren, no pueden aprobar un pliego de este señor. Efectivamente, bueno, tengo el orgullo de pertenecer a la Mesa Ni Una Menos Santa Fe y también a la Mesa de Mujeres por la Paridad, dos colectivos de mujeres que a partir de esa nota que vos mostrabas del página 12, donde contaba la sentencia en la órbita laboral por este caso de hostigamiento hacia una trabajadora, inmediatamente desde los dos colectivos dijimos tenemos que hacer algo y empezamos a estudiar la situación, a ver qué estrategia nos dábamos para justamente llegar a objetar este pliego que nos preocupaba, porque justamente, bueno, una persona con estos antecedentes, con este desempeño y con esta forma de manejarse, solo limitándonos a lo que decía la nota, entendíamos que no estaba en condiciones de acceder a un cargo de tal relevancia que, como bien decías al principio, el Tribunal de Cuentas tiene mucho poder, es un lugar muy estratégico dentro de toda la administración pública para el control de todas las cuentas públicas, la cuenta de inversión, todo lo que se hace pasa por el Tribunal de Cuentas. Así que desde la Mesa de Paridad primero logramos hacer una nota donde pedimos justamente que nos reciba la Comisión de Acuerdos para poder hacer el planteo in voce y personalmente de toda esta situación. Esa nota se presentó el viernes pasado y la Mesa Ni Una Menos empezó toda una estrategia mediática justamente a través del uso de redes y ayer presentamos una nota con firmas de mujeres de toda la provincia, porque digamos que la Mesa Ni Una Menos Santa Fe está conformando una red con todas las organizaciones de mujeres de toda la provincia de Santa Fe, así que desde allí llegaron muchas firmas que acompañan este pedido en el mismo sentido, una reunión con la Comisión de Acuerdos, poder decir todo esto, y a la par empezaron a saltar todas estas cuestiones que bien decías, bueno, la noticia de la investigación sobre los jefes de policía y cómo está la conexión respecto de Biagioni, conocer a las 4 denunciantes que se acercaron, porque digamos que nosotras no las conocíamos, ya tuvimos un par de reuniones con ellas, conocemos de primera mano
todos los padecimientos, todo lo que ha pasado, todo el microclima de temor que se vive dentro del Tribunal de Cuentas, no solo para ella, sino también para el resto del personal que se ve obligado a trabajar en un sentido, a dictaminar en un sentido, a controlar en un sentido, que tiene que ser coincidente con lo que el presidente del tribunal dice, y si no, si uno lo hace en ese sentido, tiene premios. Tiene mejores sueldos, tiene subrogancias, tiene cargos, tiene plus, y si uno no lo hace, le puede pasar como a estas denunciantes, perder parte del sueldo, quedar relegadas en una oficina, no tener internet para trabajar, no tener trabajo o tener los expedientes que prácticamente no tienen ninguna relevancia y no están a la altura de las categorías, porque son personas con categorías y una especialización muy alta, las denunciantes, que obviamente tienen que tener un trabajo acorde al cargo que tienen. Son de carrera, además. Exactamente, bueno, no las dejan trabajar para lo que están. Mostrabas algo, Sabrina. Sí. ¿Qué es eso? Justamente hablaba de presión y de la posibilidad de escalar dentro del tribunal. Bueno, este es otro acto más de hostigamiento institucional, si se quiere, para las mujeres, este 30% al que la Secretaría del propio tribunal invita. Mostralo si querés a aquella cámara, mientras nos contás de qué se trata, por ahí no llegamos a leerlo, ¿no? Sí, invita reiteradamente, ¿no?, a firmar este apoyo a Biagioni, ¿sí? Ah, están pidiendo apoyo. Las mujeres del tribunal firman el apoyo a Biagioni, obviamente para llevar a la legislatura en contraposición a lo que venimos haciendo todo el resto del colectivo feminista y las mujeres respecto de objetar el pliego de Biagioni en materia de incumplimientos a las cuestiones de género, ¿no? Obviamente... Si esto no es presión institucional, entonces... No, ni hablar, ni hablar. Ustedes se centran en el rol de Biagioni como presidente, vinculado en su actitud machista, misógina, y en el hostigamiento a las trabajadoras del Tribunal de Cuentas. Yo como diputado, obviamente, esto es absolutamente necesario de ser escuchado, y después, si queremos, miramos hacia atrás también, porque lo venimos repasando, ¿no? Tiene un background esta persona que puede seguir auditando las cuentas de la provincia de Santa Fe, y que un sector político lo proponía como ministro de Seguridad de la provincia, que realmente tenés que tener estómago para votar este pliego, ¿eh? Mirá que tenés que ver este programa y después levantar la mano y decir, sí, yo creo que este señor es idóneo para controlar las cuentas de la provincia. ¿Quién es para ustedes? La cuestión de la violencia de género, que fue nuestro detonante y el disparador de toda esta movida que hicimos, realmente quedó como la punta de un iceberg que empezó a desplegar todo esto que vos contabas, claro. Porque obviamente también los familiares de Pato, los amigos de Pato, o sea, hay toda una cantidad de gente alrededor que nos acerca cosas, que nos da más motivos, y la verdad que, bueno, nosotros estamos planteando justamente, estuvimos reunidas con las diputadas hace un rato durante la tarde, justamente tratando de que este grupo de diputadas mujeres, que también ha llevado muchas causas respecto de género, escuchara de primera mano a las protagonistas de toda esta historia, y que fueron muy valientes al oponerse y decir basta y hacer todo este tipo de planteos para que, bueno, justamente nos demos estrategias conjuntas. Estamos pidiendo, obviamente, que el pliego sea retirado por el gobernador Perotti, que nos parece una salida bastante pacífica, en cierta forma, bastante elegante. Claro. Pero si no, estamos apuntando a que, bueno, el jueves que viene, cuando sea el momento de la sesión, los diputados y diputadas tienen que estar presentes, al igual que los senadores, porque es una asamblea legislativa, tienen que asumir la responsabilidad que el pueblo les ha dado respecto a ocupar esas bancas que tienen un gran poder de decisión. Tienen que ver qué hacen con ese voto, porque recordemos que si se frustra esa asamblea legislativa, pasa a la segunda, y si la segunda también se frustra, viene la aprobación ficta, que es ese mecanismo constitucional que debemos cambiar, y que ya obtuvo Biagioni su primera designación bajo ese modo, y como bien decías, muchos jueces luego cuestionados. Así que aspiramos a que los legisladores se sienten en sus bancas, tomen las decisiones que hay que tomar. Incluso destaco en la objeción que presentaron las denunciantes también al pliego de Biagioni, que fueron acompañadas por el Ministerio de Género de Nación, que recomienda a los legisladores estudiar el caso y evaluar todo el contexto. Obviamente están en un rol de acompañamiento de estas víctimas, pero recomiendan algo que es de sentido común, ¿no? Si alguien tiene que decidir algo, como los legisladores en este caso, que se hagan cargo de la decisión y tomen los recaudos y estén a la altura de las circunstancias. Estamos pidiendo eso, que se hagan cargo de esta decisión, porque el colectivo de mujeres
va a estar mirando quiénes deciden y cómo deciden. Gracias por venir a las dos y por además mostrar esto, que es importante. Así es. A pesar de las amenazas y el modus operandi que ya es sabido, digamos, cuando se publican cosas que no le gusta a Biagioni, te amenaza. Cuando alguien lo denuncia, te amenaza. Cuando alguien no hace lo que él dice, te amenaza o te hostiga. En su momento, a la gente de Santa Fe en bici, que estaba reclamando una cuestión que tiene que ver con Patricio Gómez y con el hijo, ni siquiera con el padre, con el hijo, que es Gino Biagioni, y donde el padre evidentemente utilizó sus influencias para intentar que todo sea lo más morigerado posible. También recibieron amenazas. Evidentemente hay un modus operandi. La familia segura, la familia que perdió un hombre, que dejó 4 pibes sin papá y a la cual le dieron una casa y le dijeron callate la boca porque si no sos boleta, también con el mismo modus operandi. Entonces, evidentemente estamos hablando de un hombre que actúa de esta forma, ¿no? Se olvidaron evidentemente del Estado de Derecho. Entonces, apelamos, todavía el gobernador tiene la posibilidad de retirar el pliego. Nosotros le advertimos el 1 de septiembre que está la posibilidad de incurrir en responsabilidad internacional porque está a las claras que hay una violación de una de las convenciones muy importantes, Belén do Pará. Entonces, apelamos a su buena voluntad y que revise esta situación. Gracias por venir. Por favor, gracias a ustedes. Oscar Biagioni, el protegido, retira el pliego, gobernador. A mí me gustaría que no lo retire para ver los diputados, para ver quién levanta la mano o quién no levanta la mano justamente, pero el problema es que yo ya sé qué va a pasar. Ya todos tenemos más o menos una idea de algo que ya pasó y que, bueno, puede suceder, que es que quede aprobado de forma fixta. Entonces, retire el pliego, gobernador. Digamos, claramente todos sabemos de quién estamos hablando. No queremos a este hombre controlando las cuentas de la provincia.